Bien, para que los que nos visitan por primera vez, estamos en una serie en la carta a los Romanos titulada Arraigados en el Evangelio, y nos encontramos en el capítulo 14 en este momento. Si eres tan amable, ¿puedes abrir tu Biblia en el capítulo 14? Así que vamos a orar por el mensaje de la palabra. Amado Señor, aquí estamos este día con temor y temblor delante de tu palabra, porque tú eres un Dios santo, Señor. Y tú quieres la unidad de tu iglesia. Tú diste tu vida por la iglesia, Señor. Para ti es importante la vida espiritual de cada uno de tus pequeños, Señor. A tal grado que tú estuviste dispuesto a despojarte de tu gloria para servir a pecadores como nosotros, Señor. Ahora te suplicamos que en este tema, Señor, no vengamos con una mente humilde, y que tú hables por tu palabra, Señor. Que yo no agregue más de lo que dice aquí, ni quite, Señor. Sino que seamos exhortados por lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 14 del 13 al 23. Es la segunda parte de nuestro mensaje del domingo pasado. He titulado el mensaje La libertad cristiana y el amor al prójimo. La libertad cristiana y el amor al prójimo. Estaré leyendo de la versión de las Américas a partir del versículo 13. Dice así la Escritura: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. En beneficio de los que no han estado en nuestra serie de predicaciones, quiero recordar que el capítulo 14 de Romanos es un llamado a todos los creyentes, especialmente a los fuertes en la fe, a amarnos unos a otros, a considerar a los débiles. En este sentido, el capítulo 14 es la continuación a Romanos 12 y 13, en donde hemos visto que el sacrificio vivo es alguien que, por cuanto fue amado por Dios, ama a su prójimo y en particular vive en la comunidad de la iglesia. El texto de Romanos 14, mis hermanos, está tratando un problema que había en Roma, que puede ser un problema actual. Habían dos
tipos de hermanos en la iglesia con dos tipos de convicciones diferentes en cuanto a prácticas que ellos tenían. Unos eran considerados por el apóstol Pablo fuertes en la fe y otros se les llama débiles en la fe porque tenían convicciones diferentes. Pero el problema no es que hubieran dos tipos de hermanos. Hablábamos el domingo anterior que el Señor diseñó la iglesia con diversidad. Cada uno de ustedes es diferente al que está sentado a su lado. El problema eran las actitudes hacia el que tenía convicciones diferentes. Y en esta oportunidad, mis hermanos, como titulé el mensaje, vamos a hablar un poco más de esas convicciones diferentes, de la libertad cristiana, pero cuál debe de ser la forma de amarnos en medio de diferentes convicciones en cuanto a la libertad cristiana. Y antes de empezar a ver los puntos que veremos en el texto, quiero comentar que en la Biblia hay temas muy claros en cuanto a cosas que la Biblia prohíbe o que da licencia de hacer. Estas cosas son áreas morales, áreas de pecado, y son muy claras en la Escritura. De hecho, si tú lees el capítulo 13, que fue lo que nos compartió Luis hace como 3 semanas, dice que andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Esas áreas son claras en la Escritura. Es claro que tú estás llamado a, por ejemplo, dice, ir por el mundo y hacer discípulos. Eso es un llamado claro en la Escritura. Pero el conflicto que se estaba dando aquí en el capítulo 14 son de algunas áreas que no son morales, y que además no están tan claras en la Escritura. Tenía que ver con prácticas, ceremonias, días. Y yo creo que en estos tiempos ese problema es actual, mis hermanos. Muchos cristianos nos hacemos, porque yo me incluyo, las preguntas con cosas que no están descritas en la Escritura, como ¿qué clase de entretenimiento es aceptable para un cristiano? ¿Qué clase de música está bien? ¿Qué cosas pueden hacer los cristianos en domingo? ¿Qué de nuestra ropa? Y más estrictamente de lo que habla aquí, ¿qué dice la Escritura sobre la bebida y la comida, las fiestas? ¿Has tenido todos esos conflictos? ¿Te han invitado a algún lugar, a alguna celebración y dices, ¿qué hago? No dice la Biblia exactamente qué hacer. No estamos hablando de cuestiones morales. Eso es bien importante, porque eso es bien claro en la Biblia. Entonces veremos este mensaje en 2 partes, mis hermanos. La primera parte que estaremos viendo es entendiendo la libertad. Yo le puse nuestra libertad cristiana. Veremos toda la primera parte del mensaje. Este texto provee versículo a versículo cómo un cristiano puede gozar de estas áreas o cómo puede restringirse de estas áreas que algunos estudiosos de la Escritura le han llamado áreas grises, que no están ni blancas ni negras, no sabes qué hacer. Pero este texto por excelencia, junto con 1 Corintios 8, nos da muchas pautas de cómo entender nuestra libertad cristiana. Entonces, ¿qué será lo primero que estaremos viendo, mis hermanos? Entendiendo nuestra libertad cristiana. Lo segundo que veremos será la exhortación con respecto a nuestra libertad cristiana. Entonces, primero vamos a intentar entenderla de acuerdo a este texto, pero segundo, la exhortación que Pablo hace a los romanos, que creo que es una exhortación actual para nosotros. Entonces, veamos lo primero, entendiendo nuestra libertad cristiana. Como vimos el domingo pasado, el conflicto, problemática que había en Roma tenía que ver con las actitudes que tenían los dos, voy a decir el término, bandos que se habían formado, pero no es que se habían formado intencionalmente, sino que Pablo logra detectar que habían personas que por alguna debilidad de conciencia, si tú tienes el tiempo para leer todo el capítulo 14, decía en el versículo 2, es bien importante que recordemos la problemática: uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Entonces había un bando, voy a llamarle así, que en su debilidad espiritual, por su trasfondo judío, no se podía permitir comer carne.
nada más legumbres. Pero el otro grupo, que probablemente de un trasfondo gentil, sentían la libertad de poder comer carnes, ellos se gloriaban en esta libertad. Eso no era el problema. El problema, de acuerdo a Pablo, es el versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Es decir, el que tenía la libertad para comer veía de menos a aquel hermano que no sentía esa libertad. Y decía: ¿y tú por qué no comes? Siéntete libre en Cristo. Y había un problema de menosprecio. Y el que no comía decía: es que yo así entiendo que es el cristianismo, abstenerme de la carne, y por lo tanto juzgaba al que tenía esta libertad. Y decía: tú eres un libertino a lo mejor, porque tú te das estas libertades. No sé qué era el juicio, pero entonces el problema era: uno menospreciaba y el otro juzgaba. En resumen, el versículo 13, que fue nuestro primer versículo de este día, Pablo termina diciendo esto: por consiguiente, ya no nos juzguemos. Es decir, resumiendo toda la predicación, esto fue el resumen del domingo pasado, si no viniste. El objetivo de este texto es: no juzgues al que piensa diferente a ti. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Mis hermanos, un poco de contexto histórico, cultural, a lo mejor nos ayudaría. Se tenía la costumbre de sacrificar becerros y toros a los ídolos. Y con la carne sobrante se hacían banquetes, en los cuales directamente o te invitaba un familiar a ese banquete, o se vendía en un muy buen precio en el mercado. Pero la cultura, el entendimiento del ídolo o de la idolatría que tenía estas personas, le daban un fetichismo a la carne, en el cual ellos decían: es que esa carne, como fue sacrificada al ídolo, el ídolo o el demonio posee ese pedazo de carne, está poseído. Entonces, para los que aquí se llaman débiles en la fe, de trasfondo judío, no se podían permitir. Se sentían que estaban participando de la mesa de los Baales. Dice: ¿cómo es posible? Entonces quiero que entiendas que la cosa culturalmente no era algo tan sencillo. Sin embargo, mis hermanos, en el versículo 14, Pablo nos explica algo bien determinante, que a la vez, a pesar de ser determinante, sumaba al problema. Decía: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que lo estima que algo es inmundo, para él lo es. ¿Por qué sumaba la problemática? Porque aparentemente algo que no es inmundo en sí mismo, para otro sí lo era. Entonces fíjate bien, quiero que vayas poniendo atención desde el inicio. El problema no reside en lo externo. Esto va a ser bien importante para que que el Señor nos hable en este mensaje. El problema reside en la actitud que tú tienes hacia otros con tus libertades cristianas. Nosotros, mis hermanos, espero que no tengamos conflicto con la carne. Yo he visto a algunos de ustedes que no tienen nada de conflicto con la carne, ni con la cochinita pibil, ni con los taquitos de cueritos, ¿verdad? No creo que vaya por ahí, a menos que, con todo respeto lo digo, hubiera alguien aquí de trasfondo judío. A lo mejor ustedes sí tuvieran tropiezo en la carne, pero este tema, mis hermanos, es actual a la iglesia del siglo XXI, a la Iglesia Gracia Soberana de Guadalajara. Es un problema actual. ¿Por qué? No tenemos conflicto con la carne, pero nosotros tenemos conflicto con áreas que no sabemos manejar. Vemos muchos elementos en este pasaje que se parecen a nuestra libertad cristiana. A lo mejor a ti no te tropieza que alguien coma carne, pero te tropieza que alguien escuche música secular,
que vea programas de televisión, que ingiera vino o alcohol de algún tipo. Entonces el mensaje va a tener aplicación muy práctica a la iglesia de hoy. Entonces, nuestro primer punto, recuerden, entendiendo la libertad cristiana. ¿Qué nos dice este texto? Algunas verdades que debes de entender. Primera verdad de entender tu libertad cristiana. La libertad cristiana no tiene que ver con aspectos morales. Tiene que ver con convicciones que son diferentes a las personas. ¿Por qué lo decimos? Porque el versículo 14 dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Si Pablo dejara abierto este versículo, si este versículo existiera por sí solo, nada es inmundo en sí mismo, contradijera a toda su teología. Por cuanto en 1 Corintios 6, por ejemplo, dice que no sabéis que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, este versículo no aplica a las áreas de pecado. Tú no puedes decir: qué bien, encontré Romanos 14:14. Yo sé y estoy convencido en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, entonces puedo pecar libremente. No, la libertad cristiana no se refiere a cosas morales, sino que la libertad cristiana, mis hermanos, nos está hablando de prácticas, de cuestiones ceremoniales. Como vimos al inicio del mensaje y el domingo pasado, convicciones diferentes, contextos culturales, etc. Aquí en específico, Pablo habla de la carne y en estos versículos le agrega el vino, la bebida, porque dicen no beberé nada, y el día de la adoración. Cuando Pablo dice mi convicción es que nada es inmundo en sí mismo, lo hace porque se refiere a este tipo de prácticas. Y probablemente todos los eruditos del texto dicen que está refiriéndose a las palabras de Jesús. Date cuenta de esto: la religión siempre ha tendido a darle un valor de inmundo a cosas que en sí no son inmundas. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos estaban como los débiles aquí en la fe, escandalizados con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. Tú dices: pues yo también, así viejo, como taquitos. Eso, ¿cuál es el escándalo? Bueno, a lo mejor a ti no te escandalice, pero si tuviéramos aquí una mamá así, de esas hermanas estrictas que quiere que sus niños lavaditas las manos, uñas limpiecitas, porque anda ahora tanto virus, a ella sí se pudiera escandalizar. Pero el punto no es ese. Jesús aprovechó el argumento de los fariseos para contestarles en Mateo 15:11, un principio que es el que Pablo está enseñando, que yo le pido al Señor que nos enseñe como iglesia, hermanos. Lo externo no es el problema. ¿Qué dice Mateo 15:11? Palabras del Señor Jesús: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. El problema del pecado no es lo externo. El problema del pecado es que de adentro estamos corruptos totalmente, depravados todos. Tú puedes decir: no, yo era muy bien portado, siempre fui muy estudioso, muy disciplinado, pero en esto se muestra tu corrupción, en que tenemos, y mi corrupción, no les estoy hablando de aquí para allá, en que tenemos la capacidad de pervertir algo que es puro en sí mismo y contaminarlo. Un ejemplo: el sexo.
El sexo no es un diseño del mundo, no es un diseño de la pornografía, no es un diseño de las lujurias. Dios inventó el sexo. Pero ¿por qué es tan difícil de entender que el sexo es santo? Porque el hombre de adentro de su corazón lo ha pervertido. Valga la pena aclarar que el sexo santo y válido y único es el sexo dentro del matrimonio establecido por Dios, para el deleite del hombre y la mujer y para la reproducción. Imagínate qué hermoso el Señor. Pero yo he tenido en consejería personas que me dicen: pastor, es que no puedo entender cómo me dice que el sexo es santo con mi esposa. ¿Sabes por qué? Porque él, su vida pasada se ensució tanto que a él le cuesta entender. Y eso hacemos con todas las cosas que Dios creó. Los alimentos, ¿qué son? Creación del Señor. Aún la fermentación del vino, mis hermanos. Pero el problema es cómo la corrupción del hombre lo tergiversa. Entonces estamos aprendiendo un principio de la libertad cristiana. Este texto del 14:14 no aplica a los pecados, sino a prácticas morales. Cada quien puede tener prácticas diferentes. Este pasaje de Mateo además es muy claro que no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. En Hechos, en una oportunidad, Pedro tiene una visión. Entendamos un poco de la cultura judía. Ellos, por lo que dice Levítico 25, no podían comer carne sacrificada a los ídolos. Pero está el Señor y le da una visión a Pedro y le dice: ve a predicarle a Cornelio. Y en esa visión ve bajando unos reptiles y unos tipos de animales que eran inmundos para los judíos, y le dice: come de todo lo que está ahí. Y Pedro, más santo que el Señor, le dice: ¿cómo voy a comer de esas cosas? No llames a inmundo lo que el Señor ha declarado santo. ¿Cuál era la lección? El Señor estaba declarando santo en Hechos a todos los gentiles. Y que no, la salvación no venía por las prácticas ortodoxas judías, que es donde se confundió el judaísmo. Es decir, cumplo la ley y soy salvo. Y Cristo, en este pasaje es hermoso. Si quieres predicarle el evangelio a alguien, ya le vamos a llegar ahí. El evangelio, el reino de Dios no consiste en lo externo, consiste en lo interno. El reino de Dios es gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Lo más importante para nosotros entender hoy en el versículo 14a es que se refiere que algunos hermanos, de acuerdo a su entendimiento, trasfondo y madurez cristiana, tienen la libertad de tener algunas prácticas no morales que en sí no son lo que los contamina. Es más, Pablo las tenía, esa libertad. Pablo dice en otro texto: yo voy al mercado y compro de todo tipo de carne. Pero el débil se rasgaba los vestidos y decía: ¿cómo es posible que el apóstol haga esto traicionando nuestra fe judía? En sí, les contesta: nada de eso es inmundo. Ahora, la complicación de este texto, yo le comentaba con Luis el martes, es la parte B. Dice: pero para el que estima que es algo inmundo, para él lo es. ¿Cómo es posible que acaba de decir Pablo que su convicción es que nada es inmundo, pero si tú lo estimas como inmundo, lo es? Y ese es nuestro segundo principio que debemos de aprender con la libertad cristiana. Las mismas cosas, fíjate bien, que para uno no son inmundas en sí mismos, para aquel, por motivos de conciencia, que no tiene la fe para actuar en ellas, se vuelven inmundas. No estoy hablando de pecados, estamos hablando de prácticas. Para muchos hermanos en Roma, esas mismas cosas que acabamos de decir que no son inmundas, por motivos de conciencia se volvían inmundas. Eran hermanos que algo en su conciencia les decía que no es posible que un cristiano participe de la carne sacrificada a los ídolos. Hablemos un poco de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una alarma que Dios nos ha dejado a todos los hombres en cuanto al bien y el mal. Pero esta no necesariamente es la guía para tomar una decisión. Si debo o no debo hacer algo, ya que está afectada
por diferentes influencias. De hecho, el pastor Miguel Núñez dice que la conciencia no es suficiente alarma, vamos a decir así, o suficiente sustancia para tomar una decisión, porque hay diferentes grados de conciencia, como lo acabamos de ver. Y no solo eso. Además, muchos de nosotros, la conciencia ha sido afectada a tal grado de encallecerse, y otros está siendo renovada por la palabra de Dios. Entonces no puedes comparar a aquel que tiene una conciencia manchada, tatuada, afectada por la palabra de Dios, que aquel que su conciencia no le dice nada. Entonces, no obstante, la diferencia por qué alguna cosa, la misma práctica para alguno es inmunda y para otro no, es por la conciencia débil. ¿Qué es la conciencia débil? La conciencia débil, mi hermano, no te sientas mal que la tengas, porque no tiene que ver con algo que tú no estás haciendo por tener una conciencia fuerte. La conciencia débil puede estar afectada básicamente por trasfondos, por culturas. Por ejemplo, este es un tema moral, solo lo voy a poner como ilustración, es un paréntesis. En el mundo musulmán, su conciencia no les dice nada de la poligamia, pues así fueron criados, de hecho es algo bien visto. Ahora, ese no es un pecado de libertad cristiana, ese es un pecado manifiesto. El hombre será marido de una sola mujer. ¿Okay? Pero por dar un ejemplo, en un hogar que un niño crece sin ninguna restricción moral, sin ninguna ley, él no va a tener conciencia que algunas cosas son pecaminosas. Y por otro lado, nuestros contextos y culturas y trasfondo, mis hermanos, son así como que nos marcan así nuestra marca registrada. De acuerdo a donde tú creciste, donde tú vives, tu conciencia va a ser afectada. ¿Por qué lo vemos? El texto mismo te lo dice. Estos hermanos, su contexto ¿qué era? Judío religioso. Y este pasaje hace algún tiempo lo compartió Luis y lo compartió Mario también. En 1 Corintios 8 es paralelo a esto. Acompáñame a 1 Corintios 8 porque nos da un poco más de luz sobre la conciencia. Entonces estamos entendiendo nuestra libertad cristiana. Primero dijimos, la libertad cristiana no tiene que ver con aspectos morales. Segundo, la libertad cristiana es afectada por los motivos de conciencia de cada uno. Ahora, 1 Corintios 8:4 dice: por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Me voy a tener ahí. En 1 Corintios le habían preguntado a Pablo aún más. Le decían: Pablo, ayúdanos como apóstol. ¿Será que podemos comer de la carne que venden en los mercados? Y Pablo les comienza respondiendo en el versículo 4 con esto: en cuanto a lo que me preguntaron de los sacrificados a los ídolos, sabemos dos cosas: que un ídolo no es nada y que solo hay un Dios. O sea, quiere decir, esos ídolos no son dioses. Eso lo sabía Pablo muy bien, pero mira, vete hasta el versículo 7. Sin embargo, no todos en Corinto ni en Roma tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados, y entre paréntesis, mis hermanos, esa palabra acostumbrado la puedes poner teniendo una conciencia acostumbrada al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Ese, sin embargo, es bien importante. Sin embargo, no todos tenían el conocimiento de que no existen otros dioses. Entonces, el hermano, ¿en qué se mostraba su debilidad? Tomaba de la carne y decía: no, pues es que esta carne está poseída por un ídolo, no la puedo tomar. Su conciencia se manchaba. Hermanos,
un ejemplo de estos, de nuestros trasfondos. Mira, por ejemplo, alguien que ha vivido en un trasfondo de brujería, de gnosticismo, de hechicería. Esta persona va a estar bien marcada, está viendo televisión con su niño y de repente en una caricatura sale una canción que él siente, le recuerda, está acostumbrado al ídolo. Y dice, ahí hay hechicería. Su conciencia inmediatamente se mancha. Yo no voy a permitir que mi niño vea esta caricatura. Y la puedo estar viendo yo. Estoy sentado con mis niñas, viendo la misma caricatura, y como yo nunca he estado acostumbrado al ídolo, ni he estado en prácticas hechiceras, mi conciencia no me dice nada. Obviamente no estamos hablando de cosas morales. Si está en esa película saliendo una relación homosexual, una fornicación abierta, pues quítala. No estamos hablando de eso, estamos hablando solo qué entretenimiento, qué cosas. Otro ejemplo. Si tú tienes un trasfondo de adicción, no todos tienen un trasfondo de adicción aquí. Algunos de ustedes que tienen un trasfondo de adicción familiar y ustedes mismos estuvieron atados al alcohol, por ejemplo. Ustedes vienen a Cristo y dicen, pastor, usted no sabe cómo fue mi hogar. Mi padre destruyó nuestro hogar por causa del alcohol. Y yo de niño comencé a tomar y fui un alcohólico hasta que Cristo vino a mi vida. Ese hermano ve a otro que tiene en la conciencia la libertad de tomar una cantidad no embriagante de vino. ¿Y qué crees que va a pasar? Su conciencia se mancha. Lo mismo es salidas. Por ejemplo, si tú eras alguien que solo pasaba viernes, sábado en antros y viviendo ese mundo, porque ese es el mundo, ¿no? Eso no son cosas así dudosas. Vienes a Cristo y de repente ves a otros cristianos que tienen como la libertad a lo mejor de salir en las noches, en viernes y sábado. Tú dices, es que yo de ahí vengo. Para mí eso, yo me prefiero ya cambiar como vimos, de noche a día. Ahora, los hermanos a lo mejor van con su esposa, con sus hijos a un lugar en donde hay música y todo, pero para ti, tu conciencia, eso es demasiado fuerte. Entonces, así es lo que está diciendo la dinámica del 14-14. Lo que para uno no es inmundo en sí, para otro por su conciencia débil. Y ahora ya poniéndolo, esos son ejemplos de ahí, poniéndolo a nuestra iglesia, a nuestra época. Culturalmente, me decía un hermano de Aguascalientes, se hace un festival no me recuerdo cómo se llama el festival que hacen ahí bien famoso en Aguascalientes. ¿Cómo? La Feria de San Marcos. Dice, literalmente es un bacanal. Se exalta la borrachera, se exalta la promiscuidad, etc. En esa cultura, y voy a agregar a los círculos concéntricos, en el Bajío, en México, en Latinoamérica, es muy mal visto que un cristiano tome o ingiera bebidas alcohólicas. Ahora, eso no quiere decir que el que tenga esta convicción es un débil en la fe. Alguien puede decir, yo no, yo vengo de ese trasfondo, yo no quiero parecerme a eso, y esta es mi convicción. Ahora, el otro hermano que sabe manejar su convicción del 14-14, es decir, para mí no es inmundo en sí el alcohol, y yo puedo disfrutarlo para la gloria de Dios. Esa es una frase bien sutil, pero háztela. Si tú puedes hacer algo para la gloria de Dios, entonces te es lícito. No estamos hablando de borrachera, no estamos hablando de pecados. Lo he repetido muchas veces porque hay que dejar claro que estas son prácticas y principios. No todos tenían conocimiento del tema, entonces la conciencia es manchada por nuestros trasfondos. ¿Por qué puse el ejemplo del Bajío?
nuestra cultura latinoamericana tú no tienes la misma cultura que un alemán. Los que han viajado de ustedes a Europa, es el vino de mesa. En Alemania es la cerveza como de mesa. Ahora, tú podrías decir, ya vamos a llegar a la exhortación. Tú puedes decir, pues mira, pues allá los hermanos alemanes así disfrutan su libertad cristiana. Tú vives en una cultura, en un contexto, que aquí implica otras cosas. Porque no es lo mismo que tú veas a un pastor, como mi caso, tomando porque piensas, ¿qué piensas? ¿Quién sabe? Por cultura. Aunque pueda decir el pastor lo que dice el 14a, yo considero que en esto no hay pecado. Bien, tercero, de la libertad cristiana. Estamos hablando de entender, esto es precioso. Esto me ministra mucho. Que nuestras convicciones, cualquiera que sea, abstenerse o participar, deben de ser hechas por fe, si no estás pecando. Dice el versículo 22, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda si come, se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Este versículo, mis hermanos, nos enseña una verdad primordial de toda la carta a Romanos. Recuérdense cuál es el texto lema de Romanos. A ver quién me lo dice en voz alta. Mas el justo por la fe vivirá. Y el otro, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Son los dos textos principales de Romanos. Aquí Pablo hace un paralelo al capítulo 1, 17, mas el justo por la fe vivirá. Fíjate que me encanta, mas el justo por la fe vivirá, porque quiere decir, el justo no solo es salvo por la fe, no solo comienza su salvación porque creíste en Jesús, sino que vives día a día creyendo en Jesús. Eso es la fe. Vives día a día creyendo en Jesús. Entonces, si tu práctica no la haces por fe, nada de lo que haces que no provenga de fe, a ti se te cuenta como pecado. Y podemos poner todos los ejemplos que quieras incluir ahí. Si tú vienes a servir al equipo de alabanza, pero no lo haces con fe, lo haces porque quieres que te vean qué bonito cantas. Si tú predicas en el evangelismo en las calles, pero no lo haces por fe, lo haces porque tienes que cumplir un mandamiento que te toca cumplir. Si tú dices, yo me voy a abstener de tomar vino, de participar de estas películas, pero no lo haces por fe, lo haces por ganar un mérito, no estás viviendo el evangelio. De igual forma, el que se va a dar la libertad de comer algo, participar de algo, si no lo hace por fe, está desagradando a Dios. Entonces yo he dicho, ¿cómo lo haces por fe? Casi te lo voy a poner como si fuera una reunión de jóvenes adolescentes. ¿Tú podrías hacer eso estando Jesús sentado al lado tuyo? Tú podrías tener esa práctica ahí y decir, Jesús, aquí estamos en comunión, tú y yo, con esta práctica. Y yo creo que eso te va a dar la respuesta a muchas dudas que tú tienes. Porque aquí aplica no solo a cuestiones de comida, sino que implica cuestiones de formas de hacer cosas, de entretenimiento, de qué compras, de dónde viajas, de lugares que frecuentas, de cómo vistes. Mis hermanos, solo te quiero decir esto. Si no lo vas a hacer, hazlo por fe, que tu convicción sea de fe en Jesús. Porque me llama la atención algo más. Dice, al que duda, le es pecado. Es decir, un ejemplo puntual sería que hay hombres que dicen, pues yo he entendido la gracia de Dios, sé que no gano mérito con esto, pero de repente alguien más te invita a una comida, a un lugar que tú dudas. Estás ahí, me como esto, voy a este lugar que yo no tengo la convicción de hacerlo, y lo haces dudando. Tú no lo hiciste con una convicción plena. Si vas a estar dudando, entonces no lo haga. Y repito, no me refiero a cosas de pecado.
Por ejemplo, algo más práctico, menos pecaminoso. Comprar un coche. ¿De qué marca de coche te puedes comprar un cristiano? Un carro. Si tú estás plenamente convencido y tienes la libertad de comprarte una marca lujosa, no pecas en sí. Ahora, hay muchos principios. Tú puedes considerar al más necesitado, tener una personalidad humilde o lo que tú quieras. Pero el punto que quiero ilustrar es que si lo vas a hacer, hacerlo con fe, porque es bien hermoso lo que dice en el versículo 22 al final: dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero ¿por qué lo aprueba? No porque sea pecado o no pecado, es porque lo ha hecho delante de su Dios. Coram Deo. Ha caminado delante del rostro de su Dios. Y miren, hermanos, eso, si algo yo puedo aportar en este mensaje, es que tú sientas la libertad que tienes en Cristo. Qué hermoso es disfrutar de una libertad para la gloria de Dios y estar ahí. Yo a veces he estado con mis hijos. Le decía a Luis, en una oportunidad estaba con mis 2 hijas y diciendo: Señor, gracias porque tengo hijas y porque me has bendecido con una familia. Y estoy disfrutando de las bendiciones del Señor. ¿Ok? Vamos a hablar de otro aspecto. No sé si Luis me va a dar permiso que si no quiero correr, que si no dejamos la exhortación para otro domingo. Pero cuarto, estamos solo entendiendo la libertad cristiana. De tantas verdades que hablan estos textos, cuarta verdad que tienes que entender: entender que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida. Hermanos, llevémonos esto. Yo lo soñé esto esta noche. Yo me estaba bañando y le estaba dando gracias a Dios. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos. Lee nuevamente conmigo el versículo 17. Es más, si quieres, dilo en voz alta, predícatelo. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Esta declaración es gloriosa porque nos habla que muchas veces enfocamos nuestro cristianismo en la comida, en la bebida, en lo externo. El cristianismo es más profundo. La salvación es más gloriosa. Yo muchas veces le pregunto a alguien que dice que se ha convertido: ¿de qué te salvó el Señor? No, me salvó que yo vengo de las fiestas y vengo del mundo. No, mi hermano, eso es lo que te está transformando y santificando. Te salvó de la condenación eterna que merecías por causa de esos pecados, y principal pecado, haber rechazado la gloria de Dios. Y Él puso, el evangelio consiste en eso, puso la ira de Dios sobre su Hijo. Y Pablo nos explota la mente y nos dice: deja de pensar que el cristianismo es una religión de cosas por hacer y piensa que es una salvación grande y gloriosa que es eterna. Es el reino de los cielos. ¿Y sabes qué me da a mí en mi corazón? Que mucha gente inconversa no viene a Cristo por esto, porque te dicen: yo no voy a la iglesia porque ahí solo son reglas y prohibiciones. No prediques eso. El evangelio no consiste en las reglas. Ven a la iglesia y tienes que portarte bien, tienes que poner a tus niños en escuela, en casa, y tienes que venir bien peinadito los domingos. No, predica las buenas nuevas de salvación que consisten en que tú y yo, ¿cómo poner yo por delante? Yo y tú éramos pecadores extraviados y Cristo tuvo a bien. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, ya dejen de pelearse quién tiene la razón, si el débil o el fuerte en la fe. El reino de los cielos consiste no en comida y bebida, pero mira lo que dice: consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, mis hermanos, te justificaron, me justificaron, pero Dios quiere que vivas practicando obras justas. Ahora, con esto que dije de que el evangelio no consiste en obras externas, tampoco nos vayamos al otro péndulo, porque los humanos tenemos estas dos características. O decimos: el hermano, yo vengo de un legalismo de ser estricto, de reglas, pero como dijeron que no consistía en esto, hoy me voy al libertinaje.
No, porque lo primero que dice, no consiste en lo externo, pero consiste en justicia. Haz justicia con tu hermano. Deja de juzgarlo. O sea, leamos el contexto de todo el 14. Deja de menospreciarlo. Vive justamente, pero no a la inversa. No quieras ser justo y entonces pretender que eres salvo, sino sé salvo y Dios te da obras de justicia. Pero luego dice paz. Mis hermanos, ¿cómo es posible que en la iglesia le hemos predicado una y otra vez, diga alguien en su corazón, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, a quien no ha visto, pero dice, no quiero nada con los hermanos de la iglesia? Dice el Señor, el reino de los cielos consiste en justicia y en paz con Dios, pero en paz entre ustedes, y en gozo. Miren, ministra más un hombre que está lleno de gozo, que se le desborda el gozo del Señor, que tiene una cara de no. Yo no sé cuántos de ustedes, yo a veces pienso, ay Señor, yo se me hace que tengo una cara de no, transfórmame, porque yo lo que he recibido de ti es gracia y misericordia, de esos de que tu hijo no te puede pedir un permiso, porque ya sabe que, papá, hasta con miedo, puedo hacer esto. No, tu esposa, ¿qué quiero ir a? No. Yo tuve la oportunidad de conocer un hermano, miren, este hermano para mí es un testimonio de él no tiene letras. Él creció allá, en un campesino en El Salvador, un campesino, allá trabajaba la tierra él. Sufrió mucho en la guerra civil del Salvador, a tal grado que mataron a toda su familia. Pero en la simple fe, alguien le regaló un Nuevo Testamento. Y él ni sabía leer. Yo no sé cómo, él dice que aprendió a leer en ese Nuevo Testamento. Pero entendió quién era Cristo. Mira, hablar con ese hombre. A mí me encantaba ir a visitarlo, porque él tenía él salía a evangelizar hacia los ranchos, a las rancherías. Yo iba con él. Me gustaba, cuando tenía 20, 19 años, yo estudiaba en una universidad así como las universidades de Guadalajara, que todos los jóvenes les gusta vestir bien y como dicen, lo externo. Y me encantaba ir con él allá a los caminos polvosos, andar evangelizando y escucharlo. ¿Qué es lo que más ministro? Yo casi le ponía de apodo el hermano gozo. Era el gozo del Señor, había sufrido tanto en su vida, se desbordaba el gozo. Entonces dice, ya no te preocupes si sí o no, que se vea tu evangelio. El reino de los cielos consiste en que Cristo ha puesto su reino en ti para esto. Bien. Voy a empezar a ver la exhortación, a ver hasta dónde llegamos. Voy a ser respetuoso de su tiempo. Segunda cosa. Era importante entender todo esto. La exhortación que da Pablo con respecto a la libertad cristiana. El texto no solo es, te explico qué hacer, qué es, qué no hacer. El texto trae un mandato fuerte. De hecho, el que leímos 13:1, hay un verbo bien fuerte. Léelo conmigo otra vez. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. El primer llamado claro y contundente que este texto nos da es que tu libertad cristiana, tus prácticas, tus convicciones, por ningún motivo sirvan de piedra de tropiezo al hermano. Lo vuelve a decir en el versículo 21, es mejor no hacer nada en lo que nuestro hermano tropiece. El primer llamado que se da en este texto, del 13 al 23 que estamos viendo, es repetido en todas las frases, pero lo que quiere decirte es esto, mis hermanos: no tomes a la ligera la vida espiritual de tu hermano. La iglesia no está compuesta de personas anárquicas que dicen, pues yo entiendo libertad cristiana y no me importa el otro. Cuidado si tienes esa actitud, porque estás dañando a la iglesia de Cristo. Porque primero te dice no pongas tropiezo, pero va aumentando. Versículo 15 dice, porque si por la causa de la comida tu hermano se entristece,
O sea, una cosa es tropezarlo, y vamos a explicar qué es, pero entristecer o contristar su espíritu por algo que tú hiciste. Ya no andas conforme al amor. Y luego todavía dice, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Dice el pastor John Piper, escuché una predicación de él sobre este texto en donde él le da toda la severidad y dice, tus acciones tienen que ver con la vida espiritual del otro hermano. Tú puedes destruir la vida espiritual de alguien más con una acción que la tomes a la ligera. Jesús dijo en Mateo 18:7, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre, porque quien viene el tropiezo. Ahora, hay que entender bien qué es el tropiezo, mis hermanos. La expresión tropiezo tiene que ver con hacerlo caer. Es del griego escándalo. Hacer algo que tu hermano se escandalice. No solo tiene que ver con que tu hermano tenga diferencias contigo, pues ese es el meollo del texto. Por ejemplo, no hacer tropezar a alguien es que diga, yo siempre he comido chilaquiles verdes, pero el hermano lo invito a comer y a él le gustan los chilaquiles rojos. ¿Me es de tropiezo? No va por ahí. Ni tu marido es de tropiezo porque a él le va al Atlas. Lo siento por ustedes, mis hermanos. Y tú le vas a las Chivas. Ya vi que hay más atlistas, yo pensé que habían más chivistas aquí. No va por ahí. Y esto hay que tener muy cuidado, porque nosotros hemos hablado mucho, esto no crean que es algo que yo nomás he pensado, yo le he preguntado mucho a Luis sobre esto, cómo lo ve él también. De hecho, creo que el otro domingo estará reforzando algunas cosas. Pero quiero decirles algo. Muchas veces imponemos nuestras preferencias. Ay, a mí me de tropiezo esto. Entonces, hay algunos que han dicho, entonces hermano, soy libre, pero me vuelvo esclavo de los débiles en la fe. Bueno, no va por ahí. Y vamos a ver lo que es la ley del amor. No es hacer tropezar a alguien que no le guste tu forma de ser. No podemos vivir delante de todos los hombres. Hay personas que nunca les vamos a agradar como somos. Seguramente hay prácticas mías que no son pecaminosas, que tú dices, ay, es que a mí me estropiezo el pastor por cómo viste, o por cómo habla, o porque le va a las Chivas, o lo que sea. No es cuestión de personalidades. Entonces, ¿qué es hacer tropezar? De acuerdo a este texto, mis hermanos, es hacer que un hermano con tu práctica retroceda, caiga o destruya su vida espiritual. Y 1 Corintios 8, si vas conmigo rapidito, porque estoy consciente del tiempo, vaya a 1 Corintios 8, ahí nos lo explica mejor Pablo. Versículo 9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, lo tengo subrayado yo aquí, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. ¿No es algo sencillo? Entonces un ejemplo puntual sería, si alguien tiene la convicción, no voy a tomar alcohol, ni una gota, se llama abstemio. Decir, hermano, no pasa nada, lo que la Biblia condena es la borrachera, tómate un. Y él se llega a tropezar y vuelve a quedar adicto al alcohol. Dice que tú pecaste contra tu hermano y pecas contra Cristo. Ahora dice, si tú tienes esa libertad, tenla con cuidado. También hay que cuidarse de la hipocresía. Porque no se trata entonces, cuando no me vean los hermanos, sí tengo esta libertad. No va por ahí. Es hacer las libertades que tú tienes con plena convicción de fe. Tener la madurez, saber con quién tú puedes tener la madurez de compartir alguna práctica que el otro no la haría. No se trata de venir a decir, y espero que no estés buscando, a ver, que el pastor diga, a ver, quiero ver. ¿Es malo tener Netflix? ¿Es malo tomar? ¿O sí o no? No ha dicho todavía. ¿No? Ya viste.
Lo que sí es malo y pecaminoso es hacer tropezar. A tal punto, mis hermanos, a tal punto que si esa práctica llega a caer al hermano, el Señor te dice en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de tu comida. Por el contexto entendemos que la obra de Dios es su iglesia, la obra que Él está haciendo en la iglesia. Si por ti, un hermano, o la iglesia, o el nombre de Cristo va a ser afectado, hermano, no lo hagas. No pasa nada, como dicen los jóvenes. Abstenerte, tomar la cruz, decir que no, repitiendo que no es por preferencias del hermano, es por cuestiones en donde él pueda volver. Y el llamado es muy fuerte porque te dice, Cristo murió por tu hermano. ¿Sabes qué? Cristo murió por ti también. ¿Qué le costó la salvación de ese hermano? La vida de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz cuesta la vida de tu hermano como para que tú lo eches a perder. ¿Sabes? La ilustración que se me viene a mí un día de estos iba saliendo y tengo, pues ya vieron que tengo, para los que nos visitan, uno de 5, 3 y 1. La marimbita dicen que tengo. Entonces, así va en orden la marimbita. Y salgo con la niña más chiquita al paso de los otros. Y yo mismo, pero me dolió en mi cara, me dolió en mi corazón, perdón, porque la jalé y ella pues no sabe caminar. Y tropezó y pegó con su carita. Se le hizo así un morete. Yo decía, ¿cómo me duele la niña más frágil, a la bebé de 1 año y 3 meses, haberla hecho caer? Que así te duela hacer caer a uno de sus pequeños. Mi estimado amigo, si tu práctica lleva a caer al hermano, dice por otro texto, mejor te pones una piedra de molino y te tiras a un río. Hay personas, hay hombres que lastimosamente entran como lobos a las iglesias y dice que entran a seducir muchachas, solteras, doncellas. Yo te digo, ten cuidado de tocar a una hija de Cristo y serle de tropiezo. Ten cuidado que vuestra libertad no sea de tropiezo. Entonces la primera exhortación es, no seas de tropiezo. La segunda, ama a tu prójimo antes que a ti. La ley del amor. El segundo llamado que vemos en este texto está en el versículo 15. Dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme el amor. El amor es la marca distintiva, mis hermanos, del discípulo. El amor ágape, fíjate bien esta definición, es buscar el mayor bien del otro. Que el otro esté bien, que el otro siga a Cristo. Es más, hay misioneros que dan su vida para que alguien siga a Cristo y tú a veces con tu caminar echas a perder la obra. Pero ¿cómo vas a amar a tus hermanos? Que Él siga a Cristo. Si es necesario que yo me abstenga de algo, Cristo se despojó totalmente de su gloria por servirnos. A mí se me hace también un tema de inmadurez cuando alguien dice, no, pues yo voy a hacer mis libertades como yo quiera y no me importa lo que ellos piensen. No, si alguien dice así, todavía, él es también muy débil en la fe. Todavía no está en un grado de madurez en donde dice, yo considero al otro. Por ejemplo, una vez me invitaron a predicar en la playa. Calorazo, 40 grados. Eran hermanos de un trasfondo así como pentecostal, conservador, que se ponían camisa blanca. Usualmente el pentecostal usa camisa blanca y pantalón de vestir. Era un campamento de jóvenes. ¿Sabes cómo iba yo para predicar? En chanclas y con shorts. Ahí sí 14A. El short no tiene nada de inmundo en sí mismo, ni las chanclas. Pero cuando llegué y vi el contexto de estos hermanos, dije, ay, voy a tener que amar a mis hermanos para que me puedan recibir el mensaje de la palabra. Entonces llegué, me bajé del camión, vi el pastor que me recibió como estaba vestido, y le digo, pero es casi a la orilla de la playa el evento. Sí, me dice, es una glorieta bien padre, así a 20 metros de la playa. Ah, bueno, está bien. Voy, me pongo el pantalón más fresco que encontré, la camisa de vestir más fresca que encontré, así, empapado prediqué. ¿Por qué lo hice? Por no
ser tropiezo. ¿Y sabes por qué más? Porque quería alcanzar a esos jóvenes. A lo mejor para los jóvenes fue más tropiezo verme así. Por eso les digo que es complicado decir, híjole, ¿por qué se vistió así como los pastores? Queríamos a alguien que viniera un poco diferente. Porque no caminamos para agradar hombres, caminamos. El amor, mis hermanos, es esto. Cuando dice que Cristo amó a la iglesia, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo. Si tú dices que amas a tu prójimo, mis hermanos, entrégate totalmente. Muchas veces amar a tu hermano y verlo en un estado de debilidad, te privarás de tus libertades, que de acuerdo a tu conciencia no son malas, pero por amor a él, lo servirás. Primera de Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no está hablando, ese texto lo usan muchos para los que están en contra de los seminarios bíblicos. No, está hablando del conocimiento de que un ídolo nada es. El conocimiento que eres libre en Cristo a veces envanece. Si yo tengo esta libertad, pues ellos hay que vean lo que quieren. Sí, dice, no es que tú conozcas. El amor edifica. Y esa es la tercera y última exhortación que Pablo nos da. Pablo nos dice, procura lo que sea útil para la mutua edificación. Esa palabra procurar en español no le hace justicia a lo que quiere decir, mis hermanos. Pero lo que dice el versículo 19, así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. Procuremos, te lo voy a decir cómo podría traducirse del griego. Es una exhortación, es que procurar se oye como que intenta amar a tu hermano. No, es haz tu máximo esfuerzo. Fíjate bien, y con esto voy a cerrar el mensaje porque aquí cierro los dos mensajes. Haz tu máximo esfuerzo para vivir tu vida de tal forma que tu vida edifique esta iglesia. Si requiere abstenerse, abstente. Y si requiere gozar de una libertad, gózala, pero que tú tengas esto en mente. Pablo me está exhortando, esfuérzate, procura, o como dice ahí, lo que sea para la mutua edificación. No tires al niño como yo tiré a mi hija. No tires al bebé en la fe. Perdona, no juzgues. Estoy resumiendo todo el capítulo 14. No menosprecies, no te jactes de tus libertades. Considera, y te voy a dar un último consejo. Goza también que eres libre en Cristo, que el evangelio no consiste en comida y bebida, sino en paz y gozo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a tener la misma mente que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre. Y estando como hombre, tomó postura de siervo. Y siendo siervo y habiendo lavado los pies de sus discípulos y habiéndonos servido a nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario. Y esa es la razón por la que la iglesia hoy está aquí reunida, porque el Rey de Reyes se despojó y nos amó en verdad y en espíritu, para que nosotros vivamos como una iglesia santa e inmaculada. Amén y amén. Pueden ponerse de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.